Bueno, seguimos hablando de esto que tiene que ver con las famosas fake news, las fakes, que se hicieron con inteligencia artificial el domingo en plenas elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos ahora en comunicación con Nailán Faisal Marotoli, que es abogada experta en Derecho Digital y Protección de Datos. Muy buenas tardes, Mabel Echavarría soy, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes, Mabel, muy buenas tardes a toda la producción y muchas gracias por esta introducción y también por este tiempo para poder hablar sobre esto que serían las deepfake, que sí, es furor en todas partes del mundo, Mabel. Es cierto, o sea, venimos hablando hace mucho de inteligencia artificial en las distintas aplicaciones y bueno, ahora se ha colado en lo que tiene que ver con la campaña y la idea un poco es ver, esto nos afecta evidentemente, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Es una violación, en este caso a la veda? ¿Hay legislación? ¿Qué se puede hacer? Cuéntenos, Nailán, ¿cómo está ese tema? Usted que es experta. Bueno, Mabel, me encanta que me preguntes esto porque la proliferación de todo este tipo de noticias, porque no solamente serían imágenes, videos, sino en definitiva son noticias que nos corresponden con la realidad muchas veces, que algunas veces también estamos violando todos nuestros datos personales, porque ¿se acuerdan la última vez que hablábamos que yo le decía la imagen de una cara es un dato personal y por lo tanto necesita nuestro consentimiento para ser usado? Y acá vemos una clara violación a todos nuestros derechos, de tanto de privacidad, y esto también se remonta a que pasó algo muy rápido, les cuento así, en España en febrero, por ejemplo, 4 menores de edad hicieron lo mismo, utilizaron inteligencia artificial para violar los derechos de que sería una compañerita suya del curso, y esto empezó a ser como diciendo, España está liderando en Europa todo este tipo de regulaciones, y es una regulación contra los deepfakes sexuales. Ellos tienen esa normativa. ¿Qué me gustó de esta normativa? Que tienen como medidas muy específicas, porque ellos incluso están diciendo como que tipificaron a este deepfake sexual como si fuese un delito penal. Entonces ahí alertaron a todas las, por decir, alarmas que tenemos y decimos, sí tenemos una regulación, no es cerca porque bueno, tenemos un charco de por medio, pero decimos, ¿por qué no nos podemos inspirar, sacar estas partes? Lo mismo pasó en Estados Unidos, Mabel, ahora que también tiene el Congreso, aprobó y con el presidente se promulgó todo esto que sería tenía como un Take It Down Act, que es una nueva ley federal que obliga a las plataformas digitales a eliminar imágenes íntimas, no consentidas, incluyendo aquellas generadas con inteligencia artificial. A mí me gusta mucho más esta, ¿por qué? Porque es mucho más abarcativa en esto, y dentro de 48 horas tendrían que eliminarlo. Pero ya decimos, ¿y acá qué? ¿Acá qué tenemos? Y eso te digo, ¿sabías, Mabel, que estuvimos trabajando acá con el equipo de la diputada Albana Rotela para el proyecto ley en materia de inteligencia artificial y lo impulsamos de Corrientes y lo impulsamos en marzo? ¿Y cuáles eran las cuestiones? Trabajamos en estas 4 vertientes y sin querer, porque yo siempre digo que una ley no solamente tiene que ser de responsabilidad, firmeza, sino también anticiparse a todo lo que viene, y empezamos a hablar de un punto muy crítico y en el cual dijimos, sí, vamos a aplicar sobre esto, y había sido que sin querer fue como surgiendo y cada vez decíamos, justo ahora era la prohibición de usos de que manipulen o engañen deliberadamente a las personas. Esa fue uno de los pilares que tomamos y en el cual decíamos, sí, ¿por qué? Porque se puede utilizar tanto para cosas positivas como cosas negativas, y esto, cuando hicimos todo esto, el impulso de este proyecto de ley, vinieron 11 españoles de España en el cual estuvimos preguntando acerca de qué era para ellos todo esto de la inteligencia artificial y cómo veían este proyecto de ley, porque antes de que vengan ellos para acá, para Corrientes justo, en el Corrientes Futuro Tecno, empezamos a hablar y decir qué es lo que a ustedes les compromete, qué es el uso ético para ustedes de la inteligencia artificial y cómo ven esta normativa aplicada socialmente, porque yo digo, no quiero que creemos algo que sea como que no se adecue a la realidad. Entonces ahí empezamos a trabajar tanto en España, con los chicos de España, diciendo cuáles eran las principales cosas, las principales
ventajas y desventajas, porque a su vez algunas veces dicen, no, es muy restrictivo en la Unión Europea, y en Estados Unidos me dicen, no, es muy laxa. Entonces también pusimos la ley australiana de defensa civil, entonces empezamos a utilizar normativas como de diferentes sectores internacionales y decimos, vamos a ser pionero en esto, si lo utilizamos, utilicemos con conciencia y ética, y así fue que sin querer surgió, y digo, acá vendría el ejemplo claro de tener una regulación como la que estamos armando, como la que armamos e impulsamos. Sí. Todo esto actualmente se encuentra, siguen subiendo los estratos de este proyecto ley. Sí. Pero en alguna comisión por ahí seguro. Exacto, pero decir, existe esto, y si todas las personas sabemos que existe, ok, hagamos algo para impulsarlo, porque Corrientes sí lo tiene. También estamos trabajando en otra para esta mitad de año, porque decimos, ahora que tenemos las herramientas, hagamos cosas, pero creemos conciencia en conjunto. Y para decir otro punto que también sería algo importante, también fue invitado todos, el equipo de la diputada Albana Rotella, a España, a Madrid, para poner en juego todo lo que hicieron, todo lo que trabajamos en conjunto con este proyecto de inteligencia artificial, porque era pionero. Y ellos se dieron cuenta de que era pionero. Empezaron a hablar, empezaron a discutir, y la verdad fue hermoso decirte, Mabel. Por ejemplo, me decís ahora, Nayland, ¿tenemos algo para salvaguardar nuestra privacidad? Le digo, sí, tenemos una ley de protección de datos que es un poco desactualizada, pero que nos sirven. También tenemos aquella la violencia de género digital. Son leyes aisladas que en su conjunto pueden contribuir a un todo, pero no hay una ley que me diga, ok, esto es un delito, como es lo que está teniendo ahora España con esto de tipificar como delito penal. Y aparte no solamente eso, sino que ya incurre en todo lo que tenga que ver con ellos tienen como delito contra la integridad moral para la creación y difusión de todos estos tipos de contenidos, ya sea imágenes o videos sin consentimiento. No, totalmente. Y es algo que ya está pasando, es necesario conocer esto, saber que hay elementos, saber que hay cosas que se pueden hacer, porque ya lo estamos viviendo, no es que va a llegar, está, y se escrachan a personas con una liviandad tan increíble, o se largan fake news, que es la verdad que es lamentable, ¿no? Pero se viralizan de una manera increíble. Por ahí uno está enojado con alguien y encuentra la cara de alguien que dice asesino y te hizo no sé qué, y al final no tiene nada que ver, pero es impresionante, ya fue. Ya estuvo. Exactamente, ya se porque viralizó. también tenemos la libertad de expresión, o sea, existen muchas normativas que juegan a favor como en contra, y yo digo, hay que poner un límite, pero no podemos decir, ok, vamos a detener toda la tecnología. Por supuesto. Porque si no estamos como que, si no, no tendríamos cómo seguir, todo avanza, pero hay que sí conducirla éticamente. Yo siempre digo lo mismo, ok, saber conducir esto y saber cómo transformar y decir, ok, nos sentimos seguros, estamos en una sociedad, nos sentimos seguros, seguimos comprometidos y vamos a seguir creando cuestiones que respalden nuestra seguridad frente a todo, porque no solamente es nacional, sino también sería internacional, porque esto se viraliza no solo en Argentina, sino hasta en Australia lo estarán visualizando ahora. Pero totalmente. Entonces, además, desde hace unos años, con la venta de datos para las campañas electorales, ya comenzamos a entrar, y ahí está bueno, porque todos los datos que se ponen, todas las cosas que que ingresan a la nube, a la web o a lo que sea, bueno, uno tiene que estar consciente de que una vez que entró esa imagen, esa palabra o lo que fuere, bueno, no sale más, no hay manera, ¿no? Así lo dicen, pero no te olvides, Mabel, que también tenemos la Unión Europea que dicen que son restrictivos. ¿Por qué, Mabel? Porque acá sí existen medidas. En el caso tenemos una agencia de protección de datos, también tenemos con el RIA, que sería el Reglamento de Inteligencia Artificial, otra que se llama AESIA, que es como una agencia de inteligencia artificial para todas estas cuestiones. Sí. Entonces sí tenemos como medios de control o autoridades de control a quien solicitar asistencia, y no es que solo solicitamos, sino que se ven los ejemplos de que están trabajando para hacer algo. Es como, ok, pongo mi denuncia, pero sabemos que al mes tenemos una resolución. O sea, al mes están trabajando, entonces es como el compromiso de todos. Ellos dijeron, ok, nuestros derechos son más importantes frente a todos los avances de la tecnología, y creo que es prioritario, y Estados Unidos te aparece del otro lado y te dice, no, queremos los avances, también regulado todos los derechos, pero un poquito más los avances.
francés. Entonces, acá tenemos las dos vertientes y por eso yo decía, si tenemos las dos y sabemos cuál es lo mejor y lo no tan bueno de cada una, hagamos algo que nos sirva y que sobre todo vaya sobre las cuestiones que están sucediendo ahora en Corrientes, en Argentina. Actualmente en Corrientes con esta normativa que es el proyecto ley, pero el año pasado también nosotros promovimos en conjunto, porque a mí me gusta mucho trabajar en colaboración, Mabel. Y así tanto tiene que ser. De provincia. Sí, porque digo, tanto me dio Argentina, ¿por qué no le puedo dar también un poco con esto? Y con el equipo de España, y así fue que también lanzamos otro proyecto ley, pero a nivel nacional, de las redes sociales. Porque acá también no tenemos que olvidar, ahora está Macri, ahora en el foco, pero también hay menores en este foco. Pero claro. Lo que está pasando con España es algo que es un movimiento que miremos lo que sucede alrededor para saber cómo regularlo. Los menores están en un momento que es plena digitalización, así que si ellos ya están autorregulándose muy estrictamente, porque hay abierto muchísimas investigaciones contra menores ahora en España, y sobre todo, y dicen esto, que a mí me gustó mucho, que era, nosotros no estamos, porque hay algunas víctimas que no son físicas, Mabel, son virtuales esta víctima, porque ellos generan cuestiones, o sea, con algo generan, es una persona menores de edad, y hacen todo un video sexual de estos menores de edad. Entonces dicen, nosotros no estamos contra las víctimas solamente, o algunas veces que no existen, sino contra el delito, contra la acción, que es crear este contenido, porque el contenido ya es un delito. Entonces me gustó porque digo, ok, son mucho más abarcativos. Si no existe una víctima, es la acción la que está mal. Entonces ahí voy sacando lo positivo, negativo, lo vamos debatiendo con el equipo. El equipo de Argentina dice algo, el equipo de España dice otro. También empezamos a tener un poco de equipo allá en Estados Unidos para decir, ok, vamos a debatir y tratemos de esto ser como algo que sirva, que esté y que continúe, pero siempre con un inicio y un final, Mabel. No, totalmente. Y que sobre todo sea una herramienta que ayude. Y eso se adapta a la Argentina también en la realidad que tenemos. O sea, son situaciones similares, pero cada país tiene sus características particulares también. Tiene sus leyes particulares, tiene sus organismos que no siempre controlan lo que tienen que controlar, y estamos ahí un poco flojos de papeles también, ¿no? Exacto. Entonces yo digo, si ya sabemos lo que es la realidad, ¿por qué no hacemos algo para mejorar lo que ya tenemos? Pero con las mismas personas. Digo que, ok, yo tengo esto que sería bueno, a mí me gustan mucho las leyes, ¿cómo puedo colaborar con esto? A otro le puede gustar mucho la tecnología. Ok, ¿qué podemos hacer con el tema de la tecnología? Hacer una plataforma, porque en definitiva son las mismas plataformas las que van, divulgando todo esto. Ok, ¿por qué no hacemos que las mismas plataformas tengan restricciones, medidas de seguridad, para saber si son menores de edad o no en las plataformas, si son personas reales las que están hablando o no? Porque en definitiva, si la misma inteligencia artificial lo hace, también la misma inteligencia artificial sabe si es falso o no. Pero claro. Entonces, ok, ¿por qué no ponemos esas medidas de seguridad en acción si lo tenemos? Porque es muy fácil el tema de difamar, o también es muy fácil el tema de hacer crecer algo que no es real. Total. Pero también tenemos cerca lo que podemos hacer como una contraofensiva para también empezar a tener información y que hagamos seguro. Porque ¿qué hace esto? Nos desestabiliza a todos. ¿Qué saber si estamos diciendo algo real o no? O es el límite cada vez empieza a ser mucho más angosto, Mabel. Así que tenemos que ver bien cómo hacer paso a paso nuestros finales, o sea, de obras, por así decirlo. Con este proyecto de ley, ok, ¿qué podemos mejorar? ¿Qué podemos avanzar o qué podemos ampliar? Yo en este proyecto de ley estuvimos con los chicos debatiendo y decíamos, ok, creemos un consejo de inteligencia artificial en el cual ellos, que sean de diferentes rubros y ramas, ¿por qué? Porque ellos, cada uno tiene un pensamiento crítico, cada uno tiene un punto de vista diferente, y le digo, y en ese consejo cada uno tiene algo en común, y los técnicos no hacen lo mismo que los normativos como nosotros, o los de ingeniería inversa, por así decirte. Entonces es como en un todo se crea algo, y algo bueno, pero son personas, siempre digo, de corazón y vocación.
No, sí. Así, Mabel. No, y además son trabajos, tienen necesariamente que ser interdisciplinarios porque es un tema transversal, abarca absolutamente todo, por lo tanto está buenísimo que cada vez se abra más el panorama. A ver, Nailán, aquellos que quieran tener un poco más de información de todo esto que estamos diciendo, ¿dónde pueden ubicar esa información? Esos lugares que son los que equilibran o a los que se puede concurrir, ¿dónde se puede encontrar esa ley para leerla, a ver qué es lo que dice? Ay, nuestro proyecto de ley, me encantaría, Mabel. Bueno, y ahora estamos trabajando con ello, que sería el equipo de la diputada, que le mando un fuerte abrazo, un beso gigante, y le digo gracias por aguantarnos a todos, porque viste que soy como una maquinita, Mabel, en todos lados y no paramos. Hay que trabajar, y ahora, sí. Exacto, y ahora estamos en Corriente Futuro Tecno, eso es lo que estamos formando, en Instagram nos pueden encontrar ahí, y estamos creando esto. Ahora el 28 de junio también estamos lanzando como otra convocatoria para todos aquellos menores con temas de videojuegos. Bien. Entonces imagínate, Mabel, o sea, quiero que sea algo que puede ser tanto para personas universitarias, profesionales, pero sobre todo para los padres, esos padres que no sabemos qué hacer cuando tenemos estos hijos que se meten tanto en los videojuegos, el límite. Entonces digo, ok, todo lo que sea digital y que podamos colaborar, bienvenido sea. Totalmente. Entonces eso vamos a hacer el 28 de junio, estamos viendo si va a ser un evento presencial o virtual, pero siempre en Corriente Futuro Tecno. Ahora estoy tratando de tener los chicos acá y crear esto que sería conciencia social. Totalmente. Bueno, vamos a seguir divulgando la página esta Corriente Video Tecno y veremos entonces el 28 de junio, me dijo, ¿no? Exactamente, Mabel, así que por mí encantada, saben que siempre suma y más manos hacen una estrategia y un hermoso trabajo. Eso con todo el equipo lo tenemos claro, y quiero que también todas las personas que tengan esta motivación que se acerquen, que vean y que pregunten, ya que tenemos moderadores que van a ser de mucha calidad, así que por mí, genial, Mabel. Perfecto. O sea, bienvenidos. Ahí estaremos. Nailán Fasel Marotoli, abogada experta en Derecho Digital y Protección de Datos. Muchísimas gracias por este contacto, Nailán. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Que tengan muy buenas tardes. Igualmente. Adiós. Adiós.